Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Angélica María Rincón Sánchez. Soy enfermera, soy docente de la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. Soy especialista en administración en salud y tengo una maestría en administración. En el día de hoy los voy a acompañar en un módulo, una unidad del taller de emprendimiento, en la cual vamos a aprender acerca de los tipos de emprendedores. Entonces encontramos que tenemos emprendedores sociales, ¿cierto? Un emprendedor social es el que se enfoca en resolver algún problema en la sociedad. Es el emprendedor innato, ¿cierto? El que está en la comunidad, en el barrio, el que ejecuta las ideas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, el que ayuda con situaciones problemáticas de la comunidad o de la sociedad y el que permite o ayuda a que sus compañeros, ¿cierto? Si estamos hablando de un ambiente académico, puedan desarrollar mejor su vida académica, valga la redundancia. El emprendedor especialista busca generar impacto a nivel corporativo. Entonces, este emprendedor especialista es el que llamamos comúnmente el intraemprendedor. Es el que estando o trabajando, ¿cierto? En su clínica, en su empresa, en su centro de salud, ¿cierto? Propone ideas de cambio para mejorar el ambiente laboral o propone ideas de cambio para generar acciones en cuanto a procesos o procedimientos. Este emprendedor especialista todo el tiempo está maquinando qué hacer y cómo mejorar los procesos para su propia empresa. Y cuando hablamos de su propia empresa, no hablamos de que sea solo de él, sino que sea su empresa donde está contratado y lo que le interesa es que tengan una mejor calidad de trabajo. El emprendedor multifuncional se enfoca en varios proyectos a la vez. Entonces es un emprendedor que trabaja en el proyecto X, en el proyecto Y, en el proyecto Z, mantiene muy ocupado, a todo le da respuesta, es muy activo y le gusta, es su razón de ser, ¿cierto? Le gusta trabajar. El emprendedor por accidente es el emprendedor que cuando se encuentra con una idea al azar, la identifica y ve una posibilidad de negocio. Es decir, él no lo estaba buscando, simplemente alguien le dijo algo o se presentó una situación problemática y él dijo, esta es mi oportunidad de negocio. Pasa mucho en este momento de la pandemia. Los emprendedores, por ejemplo, las fábricas de jean, ¿qué hacen ellos? Jeans. Pero ¿qué vieron ellos? Una oportunidad de hacer trajes quirúrgicos y de hacer tapabocas, ¿cierto? Tienen las máquinas, tienen el personal, tienen el material, la tela, ¿cierto? Tela quirúrgica, y lo que hacen es ver la oportunidad, entonces se vuelven emprendedores por accidente de alguna especial, algún producto especial. El emprendedor oportunista identifica la oportunidad y desarrolla la solución a un problema específico. Entonces, por ejemplo, en el salón de clase algo pasó, ¿cierto? Entonces alguien dice, no, pues entonces hagamos empanadas el fin de semana, ¿cierto? Para ayudar, para colaborar, para que podamos todos recoger la plata para X cosas, ¿cierto? Para cualquier trabajo. Entonces es un emprendedor que se le ocurrió una idea, vio la oportunidad, la trabaja, ¿cierto? Y después se da cuenta que es una buena opción y que podría ampliar y podría mejorar su empresa. Emprendedor inversionista es el que tiene el dinero ¿para qué? Para financiar proyectos. Entonces, tiene el dinero, pero no tiene ideas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar a alguien que tenga las ideas y ayudarle en el financiamiento del proyecto. El emprendedor por necesidad es el que después de una situación desfavorable decide iniciar un negocio. Por ejemplo, alguno de ustedes estará pensando en después de esta pandemia, ¿qué negocio me voy a inventar, cierto? Nosotros en casa hablamos mucho de que el sector que no ha disminuido o que no ha menguado, ¿cierto? Es el sector académico, el sector alimenticio, ¿cierto? La comida siempre se va a tener que vender, siempre se va a tener que consumir, y el sector de la salud, es decir, los servicios de salud siempre van a ser necesarios. Y hablando por los insumos, ¿cierto? Entonces, tapabocas, hablando de elementos de protección personal, hablando de máscaras o caretas, ¿cierto? Hablando de toda esa producción que sería muy bueno, ¿cierto? Que alguien pensara después de una situación como la que estamos viviendo, pues emprender un negocio que saldría desde un emprendimiento por necesidad. Y el emprendedor innovador o visionario, ¿cierto? Todo el tiempo está pensando en buscar una forma o una manera de generar trabajo, ¿cierto? De generar trabajo, de crear empresa, de buscar algo más que hacer. Y, por ejemplo, lo vemos hoy en día en la clase, ¿cierto? Si nosotros
hubiésemos estado en una época diferente a la que estamos viviendo hoy en día, no estaríamos viendo clases virtuales, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios tenemos este medio, esos medios para poderlo trabajar y estamos solucionando un problema en cuanto a que a la accesibilidad estamos trabajándolo desde la virtualidad y ha sido, digamos que de una manera muy productiva para todos ustedes y para nosotros como docentes. Hay unos errores que se cometen en los emprendimientos. Entonces empezamos con el primero. El primer error es la confusión. Entonces el emprendedor sueña con iniciar una empresa, pero no analiza las características. Es decir, yo sueño con montarme un almacén de insumos médicos, pero yo no conozco las características del mercado, yo no conozco cómo hacerlo, dónde proveerme, ¿cierto? A quién venderle. Entonces yo primero tengo que hacer un estudio para poder pensar en montar la empresa que quiero hacer, ¿cierto? Dentro de la confusión también se encuentran muchas dificultades. Y entonces ahí es cuando el emprendedor desiste de montar su empresa. Entonces dicen, no, pero es que hay mucha competencia, es que si yo salgo aquí a la esquina de mi casa encuentro que hay una farmacia, hay 5 a la vuelta, hay 10 en todo el barrio. Entonces desiste en la primera dificultad que se le presenta. Eso es un error, porque realmente cuando uno primero estudia las características del emprendimiento, estudia qué es, cómo se consigue, dónde lo consigo más económico, quién lo produce, cuál es la mejor calidad, ¿cierto? Cuando se me presenten este tipo de dificultades, pues simplemente el emprendedor va a saber que eso se le iba a presentar y va a tener una solución para darle a flote a su empresa. Segundo, intuición. Entonces, otro error es que tienen la idea, ¿cierto? Pero no saben o no tienen conocimiento a qué necesidad y a quién va a satisfacer el producto o el servicio. O sea, a quién le va a dirigir su producto o su servicio, ¿cierto? Entonces, montan una droguería, ¿cierto? O montan un almacén de insumos médicos y no sacan publicidad, no le pasan, no hacen descuentos para personal médico, no hay mercadeo para poder publicitar sus productos, ¿cierto? Entonces, eso hace que la idea también se vaya a flote, a fondo, ¿cierto? Y la intuición es otro de los errores más graves. Una vez se encuentra con compañeros que le dicen, no, hagamos un negocio de tal y tal cosa, y uno se deja llevar por el emocionalismo, pero realmente cuando se va a estudiar, a revisar, ¿cierto? Si es un negocio rentable y si realmente voy a generar empleo, que es lo que yo quiero hacer cuando soy emprendedor, entonces, y ser independiente, entonces empiezan a encontrar una cantidad de situaciones negativas que ganan a su idea. Otro error es el plan de negocio. Entonces, cuando uno va a montar un negocio o va a hacer un emprendimiento, uno tiene que tener, estadísticamente, tiene que tener información, tiene que tener una revisión de quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo le fue, ¿cierto? Entonces, no revisan o no realizan guías de manejo, de acción para disminuir las debilidades. Es importante que se mantengan y siempre estemos atentos a las fortalezas que tenemos en la empresa, ¿cierto? Mitigar las fortalezas con las debilidades, aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos y la viabilidad del negocio. Eso nos da un plan de acción objetivo. Pero cuando no revisamos un plan de acción o no lo realizamos, simplemente decimos, no, ya conseguí los insumos, ya voy a abrir mañana mi tienda de insumos, pero yo no pensé qué tengo que hacer. Cuando se me acabe la gasa, ¿a quién se la voy a pedir? ¿Cierto? Estoy trabajando sobre el día a día y eso no es correcto y es uno de los errores. Cuatro, mejora continua. Entonces, la mejora continua es cuando el empresario o el emprendedor deja al lado el plan de negocio. Listo, entonces montó el plan de negocio, pero lo guardó, lo encarpetó y nunca lo volvió a revisar. Entonces es importante para mitigar ese error que se revise y primero que se establezca un plan de negocio y después de que se establezca el plan de negocio, que se pueda revisar, corregir e ir trabajando en la marcha. Otro error son las obligaciones, cuando se desconocen los límites necesarios, ¿cierto? Cuando se evaden multas o cuando no hay conocimiento, ¿cierto? De que hay que pagar un recargo, que si no tengo los papeles o los documentos al día puedo tener una suspensión de actividades o puedo incurrir en el cierre de mi emprendimiento, de mi empresa. Entonces, cuando yo desconozco las obligaciones, también incurro en un error. Otro de los errores es el flujo de efectivo. Planear con las utilidades, es decir, pensar en qué me voy a gastar el dinero que me gane antes de ganarme. Eso es un error porque estoy haciendo planes con un supuesto, con algo que no es real. 7. Recuperación.
La recuperación es cuando uno tiene las utilidades o tiene la ganancia que le dejó el dinero que le dejó el, el, el negocio, ¿cierto? El emprendimiento. Entonces, se van a subsanar todas las deudas de capital. Entonces, se le paga a los proveedores, se le paga al empleado, se pagan los bancos, ¿cierto? Y a veces, muchas veces, no hay dinero, no queda dinero para hacer los pagos, para completar los pagos que quedan pendientes. Entonces, allí se incurre en un error porque entonces toca volver a refinanciar la deuda que se tiene con el banco cuando uno inicia, porque normalmente la gente no tiene todo el dinero para poder emprender, sino que tiene que hacer un préstamo al banco para poder iniciar, depende el emprendimiento que quiera hacer. 8. El cliente. A veces los errores de los emprendedores incurren en que se desesperan por enviar su primer pedido. Entonces hacen todo lo posible, lo envían, le dan la calidad, le dan certificado, le dan información al cliente, pero no piensan en la continuidad a los segundos pedidos. Es decir, ¿cómo va a hacer usted como emprendedor para lograr que las personas le compren una vez, pero le sigan comprando 2, 3, 4 veces y se le vuelvan clientes? Porque usted con una sola vez de compra, usted garantiza la compra o la venta de ese mes, pero el resto de meses, ¿cómo lo va a garantizar? Entonces, un ejemplo muy sencillo, usted tiene una empresa de cuidado en casa, ¿cierto? De cuidado en casa es de enfermería. ¿Y usted cómo va a garantizar de que la persona que se hospitaliza con usted particular una vez pueda o quiera seguir siendo hospitalizado o atendido por usted una segunda, tercera y cuarta vez? ¿Y cómo usted va a lograr que esa persona lo referencie también, que su familia, los amigos, los vecinos también lo llamen? Recuerden que el voz a voz es una situación importantísima en los negocios, porque cuando usted tiene un voz a voz positivo de la gente, el cliente llama a otro cliente, así como cuando usted compra jean. Si usted se compra un jean que le gustó, usted le dice a su amiga que lo compre allí, le dice a su hermana que lo compre allí mismo, ¿cierto? Y por el contrario, si a usted no le gustó o lo atendieron tan mal, usted dice, no, por allá ni vuelva. Los jeans son muy bonitos, pero por allá ni vuelva porque me atendieron muy mal. Lo mismo pasa con el sector salud. Si usted lo atienden bien una vez en un pago que usted hizo, por ejemplo, una hospitalización o una atención de salud en su casa y fue el enfermero, fue el médico, fue el auxiliar, ¿cierto? Estuvieron atentos, se portaron bien, pero no solamente se portaron bien, sino que su cuidado fue con conocimiento. Usted como usuario llama a su mamá y le dice a su mamá y le cuenta. Y la mamá le llama al vecino y el vecino le cuenta. Es decir, se vuelve una cadena tan sostenible que la empresa no va a tener dificultades con los clientes. Antes, por el contrario, va a tener que expandirse y conseguir más empleados para poder dar solución a la capacidad. 9. Organización. No delega actividades con el fin de disminuir gastos y maximiza utilidades. Eso quiere decir que el emprendedor que cae en el error de la organización de querer hacer todo, no va a dar flote. ¿Por qué? Porque el emprendedor que quiere hacer todo descuida algunos aspectos importantes. Cuando uno inicia un emprendimiento, normalmente a uno le toca, ¿cierto? Barrer, trapear, atender al cliente, dar la garantía, atender el teléfono, atender el sitio web, ¿cierto? Pero cuando usted va creciendo, a medida que usted va creciendo en su emprendimiento, usted tendrá que ir contratando personal apto para dar respuesta a algunos aspectos. Entonces tendrá que contratar una señora o un señor de servicios generales que le ayude con el aseo de su negocio si va a hacer un local físico. Tendrá que contratar a un contador para que le lleve la finanza, ¿cierto? Cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto para impuestos, cuánto para pagar, ¿cierto? Todo lo concerniente. Y tendrá que contratar su equipo de trabajo. Si usted va a hacer una empresa de cuidado en casa, pues tendrá que contratar un médico, un enfermero, un auxiliar, o tendrá que contratar, por ejemplo, varios auxiliares de enfermería y varios enfermeros. Usted tendrá que definir cuál es su capacidad y a quién va dirigido el cuidado y asimismo a quién va usted a responderle y qué personal necesita. Entonces usted tiene que ser una persona muy organizada, ¿listo? Y por último, el último error, mezclar gastos personales con los gastos del negocio. Eso hace que el dinero que recaude de su empresa se le vuelva, vulgarmente lo decimos, plata de bolsillo. Entonces se le convierte en una caja menor en su empresa, donde usted saca para los servicios de su empresa, pero también saca para los servicios de su casa. Usted nunca va a ver la rentabilidad de su negocio. Y usted en 2 meses va a decir, realmente este negocio no me dio, me quebré, no me funcionó y cerró todo, ¿cierto? Y acabó con un sueño suyo y de las personas que está trabajando. Y esto genera o esto produce descontrol. Eso hace que la persona no tenga el control de su empresa y no pueda trabajar de una manera adecuada o óptima.